Hola, bienvenidos a este Deep Dive. Vamos a explorar este libro que me tiene así como súper intrigado. Se llama Cómo sobreponerse al lado oscuro del liderazgo, de Gary L. McIntosh y Samuel de Rima. Y fíjate nada más en el subtítulo, La paradoja de la disfunción personal. Órale, suena intenso, ¿no? Listos para adentrarnos en las sombras del liderazgo. Totalmente. Prepárate porque vamos a descubrir cómo esos impulsos ocultos, esos asuntos que tenemos ahí sin resolver, esas pequeñas disfunciones, pues todas las tenemos, ¿verdad? Pueden afectar nuestra forma de liderar y adivina qué, incluso nuestra forma de vivir. Claro, porque esto no es solo de CEOs o presidentes. ¿O sí? O sea, todos lidiamos con nuestro propio lado oscuro, con esas fuerzas internas que a veces pues nos llevan por caminos que ni nos esperábamos. ¿Te ha pasado? Que de repente reaccionas de una manera que dices, ay, ¿yo por qué hice eso? Ni yo mismo me entiendo. Pues sí, a todos nos ha pasado. De hecho, el libro lo define como esos impulsos, esas compulsiones y esas disfunciones personales que a veces pues nos dominan. Y ojo, que no se trata de ser malos, sino de entender cómo esas fuerzas internas pues nos pueden llevar a actuar de formas que luego decimos, híjole, ¿por qué hice eso? O sea, cosas que luego lamentamos. Sí, sí, sí. De hecho, el libro comparte la historia de un pastor, Sam, que sufre un colapso emocional repentino. Y a mí la verdad me impactó porque demuestra que a cualquiera le puede pasar, por más bueno, por más controlado que parezca. Justamente. Por eso es tan importante la autoconciencia. O sea, para detectar esas señales a tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde surge este lado oscuro? ¿Nacemos con él o se va formando con el tiempo? Buena pregunta. El libro nos lleva a la psicología, a la famosa pirámide de Maslow y sus necesidades básicas. ¿Te acuerdas? Seguridad, pertenencia, autoestima. Exactamente. La idea es que cuando esas necesidades no se satisfacen, sobre todo en la infancia, se crean como bloqueos. Y estos bloqueos pues nos llevan a buscar esa satisfacción de maneras, digamos, poco saludables. Imagínate, por ejemplo, que de niño te criticaron mucho, ¿no? Pues a lo mejor ya de adulto desarrollas una necesidad, pero excesiva, de aprobación. Tiene sentido. Es como si estuvieras buscando llenar ese vacío, ¿no? ¿Y cómo se conecta esto con el liderazgo? Mira, el libro nos da ejemplos como el de John F. Kennedy. Él tuvo una infancia marcada por la enfermedad y una gran necesidad de aprobación. Entonces, su liderazgo, en parte, se alimentaba de esa búsqueda de poder, de estima. Era como si tratara de llenar ese vacío, ¿no? Interesante. O sea, que el liderazgo puede ser una forma de compensar esas carencias, pero no siempre de una manera sana. Oye, ¿y a qué tipo de comportamientos nos puede llevar este lado oscuro? Pues fíjate que el libro identifica 4 tipos de líderes. ¿Ve? El compulsivo y narcisista, el paranoico y el codependiente. Y ojo, no se trata de etiquetar a nadie, sino de entender cómo ciertos rasgos, cuando los llevamos al extremo, pueden volverse un problema. Me intriga. Empecemos con el líder compulsivo. ¿Cómo es? ¿Cómo se relaciona con su lado oscuro? Piensa en Moisés, por ejemplo. Tenía una necesidad intensa de control, y esto a lo mejor estaba arraigado en sus experiencias tempranas. Este tipo de líder pues se convierte en un microgerente, obsesionado con el orden, con la perfección. Todo tiene que estar bajo su control. Sí, sí. Conozco a varios así. Son agotadores, ¿no? Oye, ¿qué hay del líder narcisista? Mira, el libro usa el ejemplo del rey Salomón. Un líder que a pesar de su sabiduría, pues cayó por la obsesión con su imagen y sus grandes proyectos. O sea, priorizaba su ego, su imagen por encima del servicio a los demás. El clásico líder que se crea la estrella, ¿no? Y pobre del que le haga sombra. Hablemos ahora del líder paranoico. ¿Qué lo caracteriza? Para este caso, usan el ejemplo del rey Saúl. Él era muy desconfiado, temeroso de perder el poder. Y este tipo de líder, pues, se aísla y toma decisiones impulsivas, destructivas, Bien. básicamente basadas en el miedo. Siempre viendo enemigos donde no los hay. Y por último, ¿qué nos puedes decir del líder codependiente? Aquí entra la figura de Sansón. Él tenía una necesidad de complacer, de mantener la paz a toda costa, incluso sacrificando su propio bienestar, y esto lo lleva a tomar decisiones desastrosas. Claro, conozco a varios así, siempre sacrificándose por los demás, aunque por dentro estén destrozados. Y bueno, todo esto nos lleva a las famosas paradojas del lado oscuro, ¿no? ¿Cómo es que nuestras virtudes se pueden convertir en nuestros peores enemigos? Esa es la clave del asunto. Lo fascinante es que nuestras fortalezas, cuando las llevamos al extremo sin darnos cuenta, ¡pum!, se convierten en nuestras debilidades. Es como una trampa. Y pensar que a veces hasta nos enorgullecemos de esas mismas características que luego, pues, nos pueden llevar al desastre. Oye, ¿tienes algún ejemplo así como de la vida real que nos muestre cómo funciona esto? Claro. El libro nos presenta la historia de Jim Bakker. Él era un líder con una ambición enorme y con mucho empuje. Y esas características al principio pues lo llevaron al éxito. Pero esa misma ambición, pero desmedida, sin límites, lo llevó a la ruina. Es impresionante cómo una virtud se puede convertir en un vicio, ¿no? Oye, ¿y
¿Cómo le hacemos para no caer en esa trampa? ¿Cómo podemos, digamos, redimir nuestro lado oscuro? Esa es la mejor parte. El libro nos da un camino de 5 pasos. Reconocer, examinar, resistir las expectativas, practicar la autoconciencia y comprender nuestra identidad en Cristo. 5 pasos para domar a la bestia, ¿no? Suena como un buen plan. Empecemos con el primero. Reconocer de qué se trata. Reconocer implica aceptar que tenemos un lado oscuro, pero sin miedo, sin vergüenza. A veces nos resistimos a verlo, pero ese es el primer paso para transformarlo. Es como cuando tienes una gotera en el techo, ¿no? Y te haces de la vista gorda. Pero al final, pues, el problema solo empeora. Exacto. Y una vez que reconocemos esa gotera, pues es hora de examinarla. El segundo paso nos invita a mirar hacia atrás, a explorar nuestro pasado, para entender cómo ha influido en la formación de nuestro lado oscuro. Ah, el famoso viaje al baúl de los recuerdos. Oye, ¿y qué buscamos exactamente en ese viaje? Buscamos esos eventos o experiencias que nos marcaron, sobre todo las que dejaron huella en nuestra autoestima o en nuestra forma de ver el mundo. A veces experiencias que parecen insignificantes pueden tener un gran impacto en nuestro comportamiento. Por ejemplo, situaciones donde nos sentimos rechazados, ignorados o criticados. Exacto. Esas experiencias, a veces incluso inocentes, pueden crear una necesidad profunda de aprobación, de control o incluso de aislamiento. Y esas necesidades insatisfechas son las que alimentan nuestro lado oscuro. Entiendo. O sea que, al analizar nuestro pasado, podemos identificar esos patrones de comportamiento que se originaron en experiencias dolorosas. Oye, ¿y qué sigue después? ¿Cómo resistimos el veneno a las expectativas? Este tercer paso es crucial. Se trata de identificar esas expectativas, a menudo irreales, que nos impiden vivir con libertad y con gozo. ¿Expectativas propias o de los demás? Ambas. A veces somos nosotros mismos los que nos imponemos metas imposibles, y otras veces son las presiones externas las que nos llevan al límite. Las expectativas son como una espada de doble filo, ¿no? Pueden motivarnos, pero también nos pueden aplastar si no tenemos cuidado. Oye, ¿y cómo encontramos ese equilibrio? Recordando que no necesitamos ser perfectos. El libro nos invita a recordar que la gracia de Dios nos libera de esa tiranía de las expectativas. No tenemos que vivir bajo la presión constante de lograr, de ser siempre los mejores. Qué alivio, ¿no? En un mundo que nos exige tanto, es reconfortante saber que Dios nos ama incondicionalmente, sin importar nuestros logros. Exactamente. Y al abrazar la gracia podemos empezar a vivir con mayor libertad y autenticidad. Me gusta esa idea de vivir con autenticidad, sin la máscara de la perfección. Y hablando de autenticidad, ¿cómo se conecta esto con el cuarto paso, la autoconciencia? El cuarto paso se trata de conocernos a nosotros mismos, pero en todas nuestras dimensiones. Es un proceso continuo de aprendizaje sobre nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestros patrones de comportamiento. Suena como un trabajo de tiempo completo, ¿eh? Pero supongo que la autoconciencia es una inversión a largo plazo. Sin duda. Y para este viaje de autodescubrimiento, el libro recomienda herramientas como el retiro personal, la lectura, la escritura y la ayuda profesional. Me gusta la idea de escribir, ¿eh? Es como tener un diálogo honesto con uno mismo, pero sin filtros, sin máscaras. Oye, ¿cuándo es recomendable buscar ayuda profesional? Buscar ayuda profesional puede ser muy beneficioso, sobre todo si nos sentimos atrapados en un ciclo de comportamiento destructivo. Un profesional nos puede dar una perspectiva objetiva y herramientas para salir de ese ciclo. Tiene sentido. A veces necesitamos una mirada externa para ver con claridad nuestros propios patrones. Y bueno, finalmente llegamos al quinto paso. Comprender nuestra identidad en Cristo. Este paso es fundamental. Se trata de recordar que nuestra verdadera identidad no se basa en nuestros logros, ni en nuestras posiciones, ni siquiera en nuestra personalidad. Sino en el hecho de que somos hijos amados de Dios. Exactamente. Y al comprender esto, podemos empezar a vivir desde un lugar de seguridad y aceptación, en lugar de buscar constantemente la aprobación externa. Qué poderoso. Entonces, al internalizar nuestra identidad en Cristo, podemos liberarnos de la necesidad de probarnos a nosotros mismos o a los demás. Precisamente. Es en esa libertad donde florece el liderazgo auténtico, un liderazgo que no está motivado por el miedo o la inseguridad, sino por el amor y el servicio. Me encanta esta idea. Es como si al conectar con nuestra verdadera identidad pudiéramos liderar desde un lugar de amor y servicio, en lugar de egoísmo o control. Exacto. Y al final, este es el tipo de liderazgo que realmente transforma vidas, incluyendo la nuestra. Y para ilustrar este proceso de transformación, el libro nos comparte la historia de Abraham Lincoln, un líder que supo confrontar su propio lado oscuro para guiar a su nación en tiempos de crisis. Abraham Lincoln, un personaje fascinante. Cuéntanos más sobre él y cómo logró redimir su lado oscuro. Pues mira, Lincoln era un hombre complejo, marcado por una infancia difícil y una tendencia a la melancolía. Sin embargo, era muy consciente de sus propias debilidades y de hecho trabajó activamente para superarlas. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué estrategias usó?
para, digamos, lidiar con su lado oscuro? Bueno, Lincoln desarrolló una gran autoconciencia, aprendió a manejar el conflicto de manera constructiva y evitó caer en la trampa de la autocompasión. O sea, no se dejó vencer por sus emociones, sino que buscó la manera de usarlas a su favor. Suena como un proceso muy intencional, muy disciplinado. No se trata solo de reconocer el lado oscuro, sino de tomar acción para transformarlo, ¿no? Exactamente. Lincoln no ignoró su lado oscuro, sino que lo enfrentó con valentía y sabiduría. Y fue precisamente esa lucha interna la que le permitió convertirse en un líder excepcional, capaz de guiar a su nación a través de uno de los periodos más turbulentos de su historia. Su historia es realmente inspiradora. Nos demuestra que no necesitamos ser perfectos para ser grandes líderes. De hecho, son nuestras imperfecciones, cuando las reconocemos y trabajamos en ellas, las que nos dan profundidad y autenticidad. Totalmente de acuerdo. Es esa autenticidad que nos conecta con los demás y nos permite liderar desde un lugar de genuina compasión. Y al final, ese es el tipo de liderazgo que realmente impacta al mundo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hemos explorado las profundidades del lado oscuro del liderazgo, pero también hemos encontrado un camino hacia la redención. Me quedo con la idea de que no debemos temerle a nuestra sombra, sino usarla como una herramienta para crecer y convertirnos en mejores líderes. Exacto. Conocer nuestro lado oscuro no se trata de condenarnos, sino de empoderarnos. Es una oportunidad para liderar con mayor autenticidad, compasión y libertad. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Espero que este deep dive te haya inspirado a explorar tu propio lado oscuro y a descubrir cómo puedes usar esa experiencia para liderar desde un lugar de mayor autenticidad. Hasta la próxima. Y que la luz de la autoconciencia ilumine tu camino de liderazgo.